¿Por qué hay personas que caminan por la vida con la sensación constante de estar rotas por dentro, aunque nadie vea las grietas? Hay una herida que no deja marcas físicas, pero altera tu forma de respirar, de mirar, de existir. Una herida sin nombre, que no cicatriza porque no fue reconocida. Es de ese tipo de dolor que hablaremos hoy, el que pesa aunque nadie lo cargue contigo, el que transforma tu vibración sin que te des cuenta. Antes de continuar, suscríbete a este canal, no solo porque aquí compartimos audiolibros espirituales, sino porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu camino de sanación vibracional. Este contenido fue creado para almas como la tuya, que sienten, que intuyen, que ya no pueden seguir ignorando lo que vibra en lo profundo. Existen dolores que no son emocionales ni físicos, son vibracionales. Viven en tu campo energético, alojados en lugares que la ciencia no alcanza, pero tu alma sí. Son experiencias que no fueron nombradas, pero quedaron registradas, fragmentos invisibles que siguen operando en tu presente como un eco silencioso, y tú lo sabes, lo sientes en la forma en que te desconectas sin razón aparente, en el vacío que aparece incluso en momentos felices, en la fatiga que ninguna medicina resuelve. Tal vez llevas años buscando respuestas fuera, terapias, libros, conversaciones, intentos, y aunque todo eso te ha sostenido por un tiempo, algo en ti sigue sabiendo que falta una pieza. Esa pieza no está afuera, está en tu vibración, en la parte de ti que fue desconectada cuando el dolor llegó, porque cuando el alma no puede procesar lo que vive, apaga una parte de su energía para sobrevivir, y así nace la ruptura, silenciosa, invisible, profunda. Este audiolibro no te hablará en términos clínicos ni te pedirá que revivas tu trauma. No venimos a diseccionar la herida, venimos a sentir su vibración, a reconocer que hay memorias en ti que no necesitan palabras, solo presencia. Aquí no hay exigencias, solo una invitación. Escucha con el alma. Lo que estás por descubrir no es una técnica, es un recuerdo, un acceso sutil a la sabiduría energética olvidada que habita en ti desde antes de todo lo que te rompió. Una frecuencia que no se perdió, solo fue silenciada para protegerte, y ahora está lista para despertar. Fica conmigo, ateo final, porque esto que comenzó como un dolor sin forma puede empezar a transformarse en algo más, no porque lo fuerces, sino porque lo permites, porque cuando el alma está lista, incluso lo más profundo puede comenzar a sanar sin esfuerzo, sin lucha, sin explicación. Y tal vez lo que duele tanto no es la herida en sí, sino el tiempo que llevas cargándola sola. Lo que viene a continuación no es una solución mágica, es un reencuentro, y tu energía ya lo está sintiendo. Capítulo 1. El dolor que no tiene nombre. No todos los dolores vienen acompañados de lágrimas. Hay dolores que se manifiestan en el silencio más absoluto. No hacen ruido, pero lo desordenan todo por dentro. No piden atención, pero consumen tu energía día tras día. No ocupan espacio en los diagnósticos, pero ocupan todo tu cuerpo cuando intentas dormir. Este capítulo es sobre ese tipo de dolor, el que no se ve, el que no se explica, el que no tiene nombre, pero vive contigo. Te despiertas un día, o quizás todos los días, con esa sensación en el pecho que no sabes si es angustia, cansancio, vacío o simplemente algo que está fuera de lugar. No puedes ponerle palabras, no puedes ubicar un momento exacto que lo haya causado. Solo sabes que está ahí, que se ha vuelto parte de ti, como si una parte de tu alma se hubiera desconectado y lo único que quedara fuera el eco. Es un dolor que no puedes contar porque ni tú sabes bien lo que sientes. ¿Cómo explicar que estás rota por dentro si ni siquiera sabes cuándo comenzó la ruptura? ¿Cómo pedir ayuda si no puedes describir lo que duele? Por eso callas, por eso finges, por eso sigues, pero en silencio te preguntas todos los días si alguna vez volverás a sentirte completa. Este dolor no vino de una sola herida, no vino de una sola traición, no tiene un rostro ni un nombre, vino acumulándose con el tiempo, en cada decepción que no pudiste procesar, en cada palabra que tragaste, en cada límite que no pudiste poner, en cada vez que te abandonaste a ti misma para no incomodar a otros, en cada vez que tu cuerpo dijo, basta, y tú respondiste, solo un poco más.
A veces crees que estás siendo dramática, que quizás estás exagerando, que deberías estar agradecida por lo que tienes, y ahí te castigas aún más, porque duele, y además te sientes culpable por sentir. Entonces, no solo cargas el dolor, sino también la culpa de cargarlo, y la gente no ayuda. Te dicen que hagas ejercicio, que medites, que cambies tu actitud, que pongas de tu parte, que elijas ser feliz. Pero tú ya lo intentaste todo, ¿verdad? Intentaste no sentir, intentaste cambiar de rutina, de hábitos, de pensamientos, y aún así, esa sombra sigue ahí. No porque no hagas lo suficiente, sino porque no se trata de esfuerzo, se trata de energía. Este dolor es vibracional. Vive en un lugar al que el lenguaje no llega. Vive en la memoria de tu campo energético. Está hecho de frecuencias distorsionadas, de energías que quedaron atrapadas en momentos que tu alma no supo cómo sostener. No es tu culpa. Nadie te enseñó a vibrar desde el alma, solo te enseñaron a resistir desde el cuerpo. Por eso, hoy estás aquí, escuchando esto, porque una parte de ti, esa parte que nunca se apagó del todo, todavía cree que es posible sanar. Y no a través del esfuerzo, sino del recuerdo, porque tu alma no necesita ser salvada, necesita ser escuchada, reconocida, reconectada con su vibración original. No se trata de entender todo, no se trata de revivir el trauma, se trata de permitir que tu campo energético empiece a liberar lo que ya no puede sostener. Se trata de abrir un espacio, aunque sea pequeño, donde el alma pueda respirar sin miedo. Escucha, escucha tu respiración. ¿Notas cómo se acorta cuando piensas en eso que duele? ¿Notas cómo tu pecho se cierra sin que nadie lo toque? Ahí es donde está el dolor, en la vibración que no fluye, en la frecuencia que se quedó atrapada. Pero lo hermoso de la energía es que siempre puede moverse, siempre puede restaurarse, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profundo esté, lo que fue bloqueado puede volver a fluir, no a través del control, sino de la rendición, no con fuerza, sino con presencia. Este es el inicio. Aquí comenzamos a nombrar lo que no tenía nombre, no con palabras, sino con vibración, porque a veces lo que más necesita el alma no es explicación, sino permiso para sentir, y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Le estás dando permiso a tu energía de recordarse viva, de recordarse libre, y ese, aunque no lo parezca, es el primer acto de sanación. Perfecto. A continuación, se muestra el capítulo 2, cuando el alma grita en silencio con aproximadamente 7000 caracteres, dándole una secuencia natural al capítulo 1, con un lenguaje cautivador, enérgico y espiritual, sin el uso de emojis, y con el mismo tono narrativo y vibracional que definiste para el canal. Capítulo 2. Cuando el alma grita en silencio, no todo grito se escucha con los oídos. Hay gritos que se sienten en el pecho, en la espalda, en la garganta cerrada, que no logra decir lo que duele. Gritos que no rompen el aire, pero fracturan la energía. Gritos sin sonido que vienen del alma, no de la voz. Gritos antiguos que tal vez no comenzaron contigo, pero se instalaron en ti como una melodía rota que no deja de repetirse. Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti clama por auxilio, pero no sabes a quién pedírselo, porque nadie ve tu caos, nadie escucha tu silencio, nadie nota cómo tus ojos están llenos, incluso cuando tu rostro sonríe. Nadie se da cuenta de que tu alma lleva tiempo gritando desde un lugar que aprendiste a esconder. Y no es porque quieras mentir, no, es porque disfrutes fingir que estás bien. Es que el alma aprendió a protegerse, aprendió que si mostraba su herida, tal vez no la entenderían, o peor aún, la invalidarían. Y por eso se acostumbró a gritar hacia adentro, a llorar en frecuencias que solo tú puedes percibir, a lanzar señales que no se ven, pero que alteran toda tu vibración. Ese grito silencioso puede manifestarse de muchas formas. A veces es ansiedad sin causa aparente, o una tristeza que no responde a nada específico, o ese deseo constante de aislarte, de desaparecer por un rato, o la sensación de que no perteneces a este lugar, a este tiempo, a esta vida, y te preguntas si alguien más siente lo mismo, si alguien más entiende este cansancio que no viene del cuerpo,
sino del alma. Ese grito también se esconde en la hipersensibilidad, en esa capacidad de sentirlo todo demasiado. Las emociones de otros, las palabras no dichas, los ambientes cargados. Sientes tanto que a veces parece que vas a colapsar, pero no lo haces. Porque has aprendido a sostener, has aprendido a contener, has aprendido a quedarte en silencio, aunque por dentro todo esté pidiendo ayuda. Y lo más doloroso es que incluso cuando intentas hablar, las palabras no alcanzan, porque ¿cómo explicar un vacío que no sabes de dónde viene? ¿Cómo poner en frases lo que solo se manifiesta en vibraciones? Por eso este camino no se trata de explicar, se trata de sentir, de permitir que ese grito encuentre una salida, no para hacer ruido, sino para liberar el campo energético que lo contiene. El alma no grita para hacer drama, grita porque ya no puede sostener el peso sola, grita porque quiere ser vista, escuchada, abrazada, y ese grito puede convertirse en un canal de sanación si dejas de ignorarlo. Si en lugar de silenciarlo aún más, te sientas en silencio a escucharlo de verdad, no con culpa, no con vergüenza, con compasión, con presencia, con el reconocimiento de que tu energía está intentando hablar contigo desde hace mucho tiempo. Desde ese episodio que callaste, desde esa vez que fingiste estar bien, desde aquel momento en el que elegiste seguir, aunque sabías que algo en ti se quedó atrás. El alma no olvida. Lo que no pudo expresar, lo vibró. Lo que no pudo llorar, lo encapsuló en una frecuencia, y ahora esa frecuencia es la que está distorsionando tu energía, la que te impide sentirte en paz, incluso cuando todo parece estar bien. No es que estés rota, es que llevas mucho tiempo guardando lo que necesitaba salir. La sanación vibracional comienza cuando dejas de pedir permiso para sentir, cuando ya no necesitas justificar tu dolor, cuando simplemente aceptas que tu alma tiene su propio lenguaje y que estás dispuesta a escucharlo sin exigirle traducción. Este audiolibro no viene a darte fórmulas, viene a recordarte que tu energía es sabia, que si hoy estás aquí es porque parte de ti ya sabe que puede haber otra forma, una forma más suave, más sutil, más verdadera, una forma en la que el alma no tiene que gritar porque finalmente alguien la está escuchando. Quédate conmigo, porque lo que sigue no es una respuesta externa, es un reencuentro interno con la frecuencia original que te habita desde antes del dolor. Y esa frecuencia, aunque hoy esté tenue, aún está viva, esperando por ti. A continuación, el capítulo 3, Memorias vibracionales, lo que no recuerdas, pero aún vibra en ti, con aproximadamente 7,000 caracteres, siguiendo la misma narrativa y estética vibracional de los capítulos anteriores. Capítulo 3. Memorias vibracionales. Lo que no recuerdas, pero aún vibra en ti. Hay cosas que no recordamos con la mente, pero el cuerpo sí. Y no me refiero solo al cuerpo físico, sino al cuerpo energético, a ese campo sutil que rodea tu ser y que ha estado absorbiendo cada experiencia desde el principio. La energía no olvida, guarda, encapsula, transmite, vibra con lo vivido, incluso cuando la memoria consciente ya no tiene acceso a los detalles. Hay dolores que no sabes de dónde vienen, miedos que no puedes explicar, reacciones que te sorprenden incluso a ti. ¿Te has preguntado por qué, ante ciertas situaciones, tu cuerpo se tensa como si algo antiguo despertara? ¿Por qué a veces sientes una tristeza que no tiene origen claro? Es posible que no se trate de un recuerdo racional, sino de una memoria vibracional. Estas memorias no están en tu mente, están en tu energía. Son impresiones que quedaron marcadas en tu campo cuando eras demasiado pequeña para entender, pero no para sentir, o incluso antes de llegar aquí, si crees en la continuidad del alma. Porque hay memorias que no te pertenecen en esta vida, pero se manifiestan como si fueran tuyas. Y eso no significa que estés mal. Significa que eres más profunda de lo que te contaron, que tu existencia no comienza en tu nombre, ni en tu historia familiar. Comienza mucho antes, en una vibración que ya era consciente de sí misma antes de habitar este cuerpo. Y esa vibración ha recorrido experiencias, algunas dulces, otras muy duras. Muchas de ellas no las puedes recordar con imágenes, pero sí con sensaciones. Por eso, cuando algo aparentemente simple te desestabiliza, no es exageración,
es resonancia. Cuando sientes que un espacio te incomoda sin razón aparente, es tu campo vibracional reconociendo una frecuencia que alguna vez fue dolor. Cuando un rostro, una palabra, un sonido o un silencio te hacen temblar, es la memoria vibracional hablándote desde lo más profundo. No necesitas revivir todo para sanar. No necesitas entender con exactitud lo que pasó. A veces, la energía solo necesita ser reconocida, no descifrada, porque el alma no trabaja con lógica, trabaja con vibración. Y cuando una vibración queda atrapada, se convierte en un peso invisible que condiciona tu vida sin que lo notes. Estas memorias pueden haberte llevado a repetir ciclos, a elegir relaciones desde el miedo, a sabotearte sin querer, a sentir que no mereces, aunque tu mente diga que sí, porque lo que vives no siempre está guiado por lo que piensas, sino por lo que vibras. Y si vibras desde una herida no consciente, atraerás escenarios que refuercen esa frecuencia. La buena noticia es que así como la energía guarda, también puede liberar. Tu campo vibracional no está condenado a repetir, está diseñado para transformarse, pero para hacerlo necesita de tu presencia, de tu decisión de mirar más allá de lo evidente, de tu disposición a sentir lo que no se puede ver. A veces, la sanación no empieza con una solución, sino con una pausa, con un instante en el que dejas de forzarte a estar bien y simplemente respiras, porque cuando respiras con conciencia, tu energía empieza a moverse, y ese movimiento despierta memorias, sí, pero también abre espacios para que la frecuencia original vuelva a instalarse. No temas a lo que aparece cuando te permites sentir. Lo que estás recordando no viene a lastimarte, viene a liberarte. Lo que vibra en ti no es el trauma en sí, es su eco, y el eco solo persiste hasta que lo escuchas de verdad. Quédate, porque lo que descubrirás en los próximos capítulos no son historias para entender, son llaves para abrir, y cada llave vibracional te acercará un poco más a tu versión más íntegra, más ligera, más tú. A continuación, el capítulo 4, el lenguaje secreto de la energía, con aproximadamente 7000 caracteres, manteniendo el tono vibracional, sensible y misterioso que guía el audiolibro. Capítulo 4, el lenguaje secreto de la energía. Todo en el universo vibra. Todo emite una frecuencia, una firma energética que trasciende las palabras. Antes de que aprendieras a hablar, ya sentías. Antes de que supieras poner nombre a tus emociones, ya vibrabas. Y lo que vibrabas, hablaba. Porque la energía tiene un lenguaje propio. Uno que no se expresa con frases ni conceptos, sino con presencia, intensidad, ritmo y flujo. El lenguaje energético no se aprende leyendo, se recuerda sintiendo. Es el idioma original del alma, ese que no necesita traducción porque no busca convencer, solo resonar. Y tú, aunque lo hayas olvidado, fuiste alguna vez completamente fluida en ese lenguaje. Cuando eras niña, lo usabas para saber si un lugar era seguro, si una persona era sincera, si una situación te elevaba o te drenaba. No lo razonabas, lo sabías, porque el cuerpo sentía primero, pero creciste. Te enseñaron a confiar más en las explicaciones que en las sensaciones, a apagar tus percepciones para encajar, a ignorar lo que tu campo energético te decía cuando no coincidía con lo que otros afirmaban. Y poco a poco comenzaste a desconectarte, a traducir tus emociones en palabras ajenas, a medir tu verdad con reglas que no fueron creadas para ti. Y sin embargo, el alma no olvida su idioma, sigue hablándote todo el tiempo, a veces con una opresión en el pecho, con un escalofrío sin causa, con un suspiro largo después de una conversación que no entendiste por qué te agotó. Otras veces, con una expansión en el cuerpo, una ligereza inesperada, una vibración dulce cuando algo o alguien te toca desde lo verdadero. Tu energía siempre está hablando, pero ¿la estás escuchando? El lenguaje secreto de la energía se manifiesta en todo, en tu forma de respirar, en el pulso de tus emociones, en la calidad de tus pensamientos. Cuando estás en coherencia, tu campo fluye. Cuando estás fragmentada, tu campo se rompe en frecuencias discordantes. Y eso no es castigo, es información, información sutil, pero poderosa, porque la energía no juzga, solo traduce. Y esa traducción puede mostrarte verdades que la mente no quiere aceptar, como cuando sientes incomodidad,
en una relación que parece buena, o cuando te invade una tristeza profunda sin motivo aparente, o cuando sientes paz absoluta en un lugar desconocido. Eso es tu campo energético diciéndote algo, no desde el miedo, sino desde la sabiduría que no necesita argumentos. Aprender a leer ese lenguaje no requiere técnica, requiere presencia, estar en el cuerpo, escuchar sin filtros, observar cómo cambia tu energía cuando nombras una emoción, cómo se tensa o se relaja cuando decides algo, cómo se expande o se retrae cuando te acercas a una persona o a un pensamiento. Todo lo que eres vibra, y todo lo que vibra comunica. Cuando comienzas a escuchar este idioma, descubres que no estás sola, que tu energía conversa con el universo todo el tiempo, que tu campo emite señales, atrae frecuencias, responde a códigos invisibles que te rodean y te atraviesan, y que si aprendes a sintonizarte con esa conversación, puedes comenzar a elegir desde un lugar más profundo. Ya no eliges solo desde el deseo o la lógica, sino desde la vibración, desde lo que te nutre, desde lo que te recuerda, desde lo que te sana, porque el alma sabe, y cuando comienzas a confiar en lo que vibra, más que en lo que aparenta, tu camino se alinea con lo que realmente viniste a vivir. Este lenguaje también sana, porque hay heridas que no pueden ser habladas, pero sí sentidas, liberadas, transformadas a través de la vibración, un suspiro profundo, un temblor leve, una lágrima que no nace de un pensamiento, sino de una memoria energética que por fin se libera. Todo eso es lenguaje vibracional, todo eso es alma hablando, y cuando honras ese idioma, algo cambia, el cuerpo se alivia, el alma descansa, la energía vuelve a fluir, no porque encontraste la respuesta, sino porque dejaste de traducir tu verdad en palabras que no eran tuyas, porque volviste a tu idioma original. Quédate, porque lo que descubrirás a partir de ahora no necesita ser entendido con la mente, solo sentido con todo tu ser, porque a veces lo que más sana es lo que no se puede explicar. A continuación, el capítulo 5, el bloqueo invisible, cómo se apaga la energía del alma con aproximadamente 7.000 caracteres, manteniendo el estilo emotivo, sutil y enérgico del audiolibro. Capítulo 5, el bloqueo invisible, cómo se apaga la energía del alma. Hay momentos en la vida que no parecen tan importantes desde fuera, pero internamente lo cambian todo. A veces no hay gritos ni traumas evidentes, ni eventos que puedan llamarse tragedias. A veces, lo que apaga la energía del alma es más sutil. Es una acumulación de silencios no escuchados, de emociones negadas, de verdades reprimidas, para poder seguir siendo aceptada. Y así, sin que te des cuenta, comienzas a desconectarte, primero de tus intuiciones, luego de tus deseos, después de tu cuerpo, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces quién eres, ni cómo llegaste a sentirte tan lejos de ti misma. Eso no sucede de un momento a otro. Es un proceso lento y casi imperceptible, pero profundo. El alma no se apaga de golpe, se apaga por etapas. Primero se silencia, luego se contrae, después se fragmenta, y en cada etapa, el cuerpo encuentra formas de compensar lo que la energía ya no puede sostener. Por eso te cansas más, por eso te sientes pesada, por eso cualquier cosa te abruma, porque estás viviendo con el sistema energético en modo de supervivencia. Este bloqueo no es culpa tuya, es una respuesta, una forma que encontró tu alma para protegerte de algo que, en su momento, no podías procesar. Y esa protección fue útil, sí, pero cuando se vuelve permanente, se convierte en una cárcel sin barrotes, pero con muros vibracionales que te aíslan de ti, de los demás, de tu propósito. La energía del alma es como un río, necesita fluir, necesita moverse, necesita expresarse, pero si el cauce se llena de piedras, si se obstruye con miedo, con resentimiento, con tristeza acumulada, el agua deja de correr, y donde no hay flujo, hay estancamiento, y donde hay estancamiento, tarde o temprano, hay dolor. El problema es que muchas veces te acostumbras al bloqueo, empiezas a creer que es parte de ti, que esa sensación de vacío, de insatisfacción, de desconexión, es normal, y entonces construyes una vida alrededor de esa frecuencia, una vida que parece estable, pero no vibra,
que parece funcional, pero no nutre, que parece segura, pero no es libre. Y lo más confuso es que desde fuera todo puede parecer bien. Tal vez trabajas, cumples, sonríes, haces lo que se espera, pero dentro de ti algo se está apagando, algo que pide volver a sentir, a recordar, a expandirse, porque el alma no vino a sobrevivir, vino a vibrar, a crear, a habitarse con plenitud. El bloqueo energético no siempre se siente como un muro, a veces se siente como nada, como indiferencia, como desconexión, como no tener ganas de nada, como flotar sin dirección. Y esa es una de sus formas más peligrosas, porque no duele lo suficiente como para reaccionar, pero sí lo justo como para impedirte vivir con intensidad. La buena noticia es que así como se bloquea, la energía también puede liberarse, no con fuerza, no con lucha, sino con conciencia. El primer paso para soltar ese apagamiento es reconocer que está ahí, decirle, te veo, porque lo que se ve empieza a moverse, y lo que se mueve empieza a transformarse. No necesitas saber cuál fue la causa exacta, no necesitas entender todo, solo necesitas volver a tu cuerpo, escuchar tus sensaciones, sentir dónde se tensa, dónde se encoge, dónde tiembla, porque ahí está la señal, ahí está el mapa. Tu cuerpo sabe dónde se bloqueó la energía, solo espera que tú estés lista para permitirle soltar. En este proceso, la suavidad es más poderosa que la intensidad. No se trata de hacer grandes cambios, sino de generar pequeños movimientos conscientes. Respirar donde antes contenías, sentir donde antes negabas, nombrar lo que antes callabas, y en cada uno de esos gestos, tu energía comienza a encenderse de nuevo. Tal vez al principio no lo notes, tal vez el cambio sea imperceptible, pero un día despertarás y algo se sentirá diferente, más ligero, más claro, más tú. Porque cuando el alma empieza a recuperar su flujo, no necesita hacer ruido, solo necesita espacio. Quédate, porque lo que viene no es solo la explicación del dolor, es la activación de la memoria energética que puede devolverte el brillo que creíste haber perdido para siempre. A continuación, el capítulo 6, el cuerpo que grita lo que el alma calla, con aproximadamente 7000 caracteres, dando una continuidad fluida a la narrativa emocional y enérgica del audiolibro. Capítulo 6. El cuerpo que grita lo que el alma calla. Hay dolores que el alma no logra expresar, no porque no quiera, sino porque no encuentra un espacio seguro donde hablar. Entonces calla, y en ese silencio, todo lo que no fue dicho, lo que no fue llorado, lo que no fue sentido comienza a acumularse, pero la energía no desaparece, solo cambia de forma, y cuando el alma no puede hablar, el cuerpo comienza a gritar. Es un grito silencioso, un lenguaje sin palabras que se manifiesta en forma de síntomas, tensiones, enfermedades que parecen no tener origen físico, dolores crónicos, insomnios, agotamiento extremo, desórdenes hormonales, ansiedad sin causa aparente. El cuerpo intenta ser la voz de una energía atrapada, y cada síntoma se convierte en un mensaje. Pero aprendimos a ignorar esos mensajes. Nos enseñaron a tratar los síntomas como errores del cuerpo, como fallos que deben ser corregidos, como molestias que hay que eliminar. No nos enseñaron a ver el cuerpo como un canal sagrado de comunicación entre el alma y el mundo. No nos enseñaron que cada malestar tiene una vibración, y esa vibración tiene una historia. Detrás de cada dolor físico hay una emoción retenida, una experiencia no integrada, una memoria vibracional que quedó sin resolver. El cuello que duele por todo lo que no pudiste decir, el estómago que arde por las situaciones que no pudiste digerir, la espalda que carga más de lo que el corazón puede sostener, el pecho que se oprime por el amor que no pudo expresarse, la piel que reacciona por los límites que no pudiste poner. Y no es casualidad, es coherencia energética. Tu cuerpo está siendo coherente con tu campo vibracional, está revelando lo que el alma viene intentando decir desde hace tiempo. Pero solo lo escucharás si dejas de pelear con tus síntomas, si comienzas a verlos como aliados, como señales, como puertas de acceso a tu verdad más profunda. Este no es un llamado a dejar de lado la medicina, es una invitación a complementarla, a entender que sanar no es solo hacer desaparecer el dolor, sino comprender su origen, y muchas veces ese origen no está en el cuerpo,
sino en una parte del alma que fue silenciada. El cuerpo es el último lugar donde llega el trauma, pero el primero, donde se manifiesta cuando está listo para ser liberado. Por eso, cuando estás en un proceso de sanación vibracional, es común que el cuerpo empiece a hablar más fuerte. No es una recaída, es una liberación. Es la energía diciendo, ya no quiero sostener esto. Y tú, en lugar de resistirlo, puedes abrazarlo. Puedes poner la mano donde duele y preguntar, ¿qué necesitas decirme? ¿Qué parte de mí quedó atrapada aquí? ¿Qué emoción no escuché? Puede que no obtengas una respuesta inmediata, pero el cuerpo sí lo sabrá, y tu energía sentirá que por fin alguien está dispuesta a escuchar. A veces, la sanación empieza con ese gesto, con dejar de ver el cuerpo como un enemigo y comenzar a tratarlo como un oráculo, como una extensión de tu campo vibracional que guarda información valiosa, porque cada célula tuya vibra con tu historia. Y esa historia no necesita ser perfecta para ser liberada, solo necesita ser reconocida. Presta atención a tus pulsos, a tus latidos, a tus estremecimientos, a esos momentos donde sientes que algo se mueve sin que tú lo controles. Eso no es casualidad, es el cuerpo intentando restablecer el flujo energético, es el alma tocando la materia para recordarte que todo está conectado. Cuando respiras profundo y sueltas, cuando lloras sin entender por qué, cuando tiemblas durante una meditación, cuando sientes calor en una zona específica sin razón, todo eso es vibración, todo eso es tu campo ajustándose, soltando, reequilibrándose. Y aunque a veces duela, ese dolor es información liberándose, es la emoción acumulada encontrando una salida, es la parte de ti que se sintió olvidada volviendo a hablar. Escúchala, abrázala, no la fuerces a callar de nuevo, quédate, porque lo que viene ahora no es solo más comprensión, es un acceso directo a tu frecuencia original, y cuanto más escuchas el cuerpo, más cerca estás de volver a vibrar desde el alma. A continuación, el capítulo 7. Frecuencia rota, vivir desde una vibración alterada con aproximadamente 7000 caracteres, manteniendo la fluidez emocional y el profundo tono espiritual de la narración. Capítulo 7. Frecuencia rota, vivir desde una vibración alterada. Cuando el alma atraviesa un evento que no puede procesar, su vibración se distorsiona, no desaparece, no muere, pero deja de fluir con la misma claridad de antes. Es como si una nota dentro de una melodía perfecta desafinara sin querer, y a partir de entonces toda la canción sonara distinta. No porque hayas dejado de ser quien eres, sino porque algo interrumpió la armonía de tu frecuencia. Y vivir desde una frecuencia rota es existir en una realidad que no se ajusta del todo a ti. Es esforzarte por ser funcional cuando dentro de ti todo está desorganizado. Es buscar seguridad en lo externo porque tu interior dejó de sentirse confiable. Es adaptarte a entornos que ya no te nutren, solo porque no sabes cómo salir de ellos sin colapsar. La frecuencia rota no se ve, pero se siente. Se manifiesta como repetición, como patrones que parecen perseguirte, como relaciones que te hieren de formas parecidas, como decisiones que tomas desde el miedo, no desde la expansión, como la sensación persistente de estar sobreviviendo una vida que, en teoría, elegiste, pero que ya no vibra contigo. Y no es tu culpa, es tu historia vibracional. Tu campo se moldeó según lo que viviste. Absorbió las frecuencias del entorno en el que creciste. Aprendió a sintonizarse con energías que muchas veces eran más densas que amorosas. Aprendió a funcionar en el modo alerta, a mantenerse vigilante, a no confiar del todo. Y eso, aunque te protegió, también te desconectó. Cuando vives desde una frecuencia rota, puedes volverte experta en sostener lo que no está alineado. Puedes pasar años en dinámicas que te desgastan, porque tu energía se habituó a la disonancia. Es como vivir con un zumbido de fondo al que terminas por acostumbrarte. Pero eso no significa que no te afecte, solo significa que lo integraste a tu normalidad. Y cuanto más tiempo pasas en esa frecuencia, más difícil se vuelve reconocer qué parte de ti es auténtica y qué parte es una respuesta al trauma. Por eso, cuando alguien te muestra una energía distinta, más suave, más amorosa, puedes sentir miedo, puedes desconfiar, puedes rechazarla.
no porque no la desees, sino porque tu sistema no sabe cómo sostenerla aún. La frecuencia alterada también se expresa en la relación que tienes contigo, en la forma en que te hablas, en la exigencia constante, en la dificultad para recibir, en esa necesidad de tener todo bajo control porque en algún momento sentir fue sinónimo de peligro, porque permitirte ser vulnerable no parecía una opción segura, pero vivir desde una frecuencia rota no es una condena, es un punto de partida, es el mapa que te muestra las zonas donde tu energía necesita atención, donde tu alma pide reparación, y esa reparación no es castigo, es reencuentro, es volver a escuchar la nota original debajo de todo el ruido, y permitir que poco a poco vuelva a ocupar su lugar. Para hacerlo necesitas presencia, no perfección. Necesitas dejar de exigirte estar bien todo el tiempo y comenzar a escucharte sin juicio. Necesitas observar tus reacciones no como fallas, sino como rutas de retorno, porque incluso en tus respuestas más caóticas hay información valiosa sobre tu frecuencia interna. Y aunque parezca lejano, tu frecuencia original aún existe, no se perdió. Solo fue cubierta por capas de adaptación, de miedo, de historia, pero en lo más profundo de tu campo energético sigue vibrando, esperando a ser recordada, esperando a que le devuelvas el espacio, y no necesitas hacer grandes rituales para empezar, solo respirar diferente, caminar más lento, elegir lo que sí te nutre, aunque sea pequeño, decir una verdad al día, abrazarte cuando el mundo te exija dureza, cerrar los ojos y pedir a tu energía que te muestre cómo volver a ti. Quédate, porque lo que viene no es el final del ruido, es el principio del silencio donde tu alma podrá volver a cantar su nota más pura, esa que ninguna ruptura pudo borrar por completo. A continuación, el capítulo 7, frecuencia rota. Vivir desde una vibración alterada con aproximadamente 7000 caracteres, manteniendo la fluidez emocional y el profundo tono espiritual de la narración. Capítulo 7. Frecuencia rota. Vivir desde una vibración alterada. Cuando el alma atraviesa un evento que no puede procesar, su vibración se distorsiona, no desaparece, no muere, pero deja de fluir con la misma claridad de antes. Es como si una nota dentro de una melodía perfecta desafinara sin querer, y a partir de entonces toda la canción sonara distinta. No porque hayas dejado de ser quien eres, sino porque algo interrumpió la armonía de tu frecuencia. Y vivir desde una frecuencia rota es existir en una realidad que no se ajusta del todo a ti. Es esforzarte por ser funcional cuando dentro de ti todo está desorganizado. Es buscar seguridad en lo externo porque tu interior dejó de sentirse confiable. Es adaptarte a entornos que ya no te nutren, solo porque no sabes cómo salir de ellos sin colapsar. La frecuencia rota no se ve, pero se siente. Se manifiesta como repetición, como patrones que parecen perseguirte, como relaciones que te hieren de formas parecidas, como decisiones que tomas desde el miedo, no desde la expansión, como la sensación persistente de estar sobreviviendo una vida que, en teoría, elegiste, pero que ya no vibra contigo. Y no es tu culpa, es tu historia vibracional. Tu campo se moldeó según lo que viviste, absorbió las frecuencias del entorno en el que creciste, aprendió a sintonizarse con energías que muchas veces eran más densas que amorosas, aprendió a funcionar en el modo alerta, a mantenerse vigilante, a no confiar del todo, y eso, aunque te protegió, también te desconectó. Cuando vives desde una frecuencia rota, puedes volverte experta en sostener lo que no está alineado. Puedes pasar años en dinámicas que te desgastan porque tu energía se habituó a la disonancia. Es como vivir con un zumbido de fondo al que terminas por acostumbrarte. Pero eso no significa que no te afecte. Solo significa que lo integraste a tu normalidad. Y cuanto más tiempo pasas en esa frecuencia, más difícil se vuelve reconocer qué parte de ti es auténtica y qué parte es una respuesta al trauma. Por eso, cuando alguien te muestra una energía distinta, más suave, más amorosa, puedes sentir miedo, puedes desconfiar, puedes rechazarla, no porque no la desees, sino porque tu sistema no sabe cómo sostenerla aún. La frecuencia alterada también se expresa en la relación que tienes contigo, en la forma en que te hablas,
en la exigencia constante, en la dificultad para recibir, en esa necesidad de tener todo bajo control, porque en algún momento sentir fue sinónimo de peligro, porque permitirte ser vulnerable no parecía una opción segura, pero vivir desde una frecuencia rota no es una condena, es un punto de partida, es el mapa que te muestra las zonas donde tu energía necesita atención, donde tu alma pide reparación, y esa reparación no es castigo, es reencuentro, es volver a escuchar la nota original debajo de todo el ruido y permitir que poco a poco vuelva a ocupar su lugar. Para hacerlo, necesitas presencia, no perfección. Necesitas dejar de exigirte estar bien todo el tiempo y comenzar a escucharte sin juicio. Necesitas observar tus reacciones no como fallas, sino como rutas de retorno, porque incluso en tus respuestas más caóticas hay información valiosa sobre tu frecuencia interna, y aunque parezca lejano, tu frecuencia original aún existe. No se perdió, solo fue cubierta por capas de adaptación, de miedo, de historia. Pero en lo más profundo de tu campo energético, sigue vibrando, esperando a ser recordada, esperando a que le devuelvas el espacio, y no necesitas hacer grandes rituales para empezar, solo respirar diferente, caminar más lento, elegir lo que sí te nutre, aunque sea pequeño, decir una verdad al día, abrazarte cuando el mundo te exija dureza, cerrar los ojos y pedir a tu energía que te muestre cómo volver a ti. Quédate, porque lo que viene no es el final del ruido, es el principio del silencio donde tu alma podrá volver a cantar su nota más pura, esa que ninguna ruptura pudo borrar por completo. A continuación, el capítulo 9, Rituales silenciosos de reparación vibracional, con aproximadamente 7000 caracteres, integrando narración de historias a la narrativa emocional, mística y enérgica. Capítulo 9. Rituales silenciosos de reparación vibracional. Ella tenía 52 años y se sentía invisible, no porque no tuviera una vida activa, una familia o responsabilidades, sino porque hacía mucho que no se escuchaba a sí misma. Me dijo una vez, he vivido apagándome en pequeñas dosis, y ahora que quiero volver a encenderme, no sé por dónde empezar. Había intentado terapias, retiros, libros, medicinas, y sin embargo, el vacío persistía. Lo curioso es que no fue ninguna técnica lo que comenzó a transformarla. Fue algo mucho más simple. Una noche, cansada de no poder dormir, salió al patio, descalza, con una manta sobre los hombros. El cielo estaba oscuro, pero las estrellas estaban nítidas. Se sentó en el suelo frío y cerró los ojos. No hizo nada más, no dijo nada, solo respiró. Allí, en ese instante, sin querer, había creado un ritual silencioso, un espacio de presencia absoluta, un acto vibracional puro, sin fórmulas, sin guías, sin velas, sin incienso, solo su cuerpo, su campo y su alma compartiendo un momento de verdad. Y fue suficiente para que algo en ella comenzara a moverse, porque eso es un ritual vibracional, una acción simple que, al ser habitada con conciencia, se convierte en medicina energética. No se trata de complejidad, se trata de intención, de disponibilidad, de permitir que lo invisible también sea tratado con respeto, y es ahí donde comienza la reparación real, en el silencio, en lo cotidiano, en lo honesto. Vivimos creyendo que sanar requiere grandes gestos, pero los campos energéticos no entienden de espectáculo, responden a la autenticidad, y muchas veces un ritual silencioso es más potente que 1000 palabras, porque es ahí donde el alma empieza a confiar de nuevo, cuando siente que por fin hay espacio, que por fin alguien, tú, está dispuesta a escuchar. Uno de los rituales más profundos que existen es sentarte contigo misma en la oscuridad, sin distracciones, sin juicios, y decirte mentalmente, te veo. Puede parecer poco, pero si lo haces de verdad, si lo sientes en el cuerpo, si sostienes la intención con presencia, tu energía lo recibe como una caricia. Otro ritual poderoso. Escribir cada noche lo que tu cuerpo sintió durante el día. No lo que pensaste, no lo que hiciste, sino lo que sentiste en la piel, en el pecho, en el abdomen. Ese simple acto entrena tu percepción energética. Y donde hay percepción, hay reconexión.
También puedes caminar lentamente por tu casa, sin rumbo, solo sintiendo cada paso como un acto sagrado, como si cada movimiento estuviera reparando una parte de ti. No necesitas entender cómo funciona, tu campo sí lo entiende, y eso basta. Hay quienes cantan bajito en la ducha como si nadie las oyera, hay quienes acarician sus manos antes de dormir, hay quienes encienden una vela sin pedir nada, solo para agradecer que aún están aquí. Todas ellas están realizando rituales vibracionales, pequeños gestos cargados de presencia, de intención, de vibración pura. Y cada vez que haces eso, una parte de tu campo se reordena. No necesitas verlo, lo sentirás después. Tal vez duermas mejor, tal vez respires más profundo, tal vez una emoción antigua se libere en forma de llanto, tal vez aparezca una claridad inesperada, porque la energía responde al cuidado, no al control. Si alguna vez sentiste que habías perdido la conexión contigo, no te culpes. Tu energía solo necesitaba un puente para volver, y ese puente no es una técnica, es una disposición, es una decisión sutil de honrar lo que eres, incluso si aún no sabes bien cómo hacerlo. Los rituales vibracionales no son reglas, son recordatorios, pequeñas acciones que traen de vuelta fragmentos de ti, acciones tan tuyas, tan íntimas, que nadie más necesita entenderlas, porque no están hechas para mostrar, están hechas para reconectar. Quédate, porque lo que está por venir es más que conocimiento, es una activación, y cada palabra que escuchas, si la permites, puede convertirse también en tu propio ritual silencioso de regreso a casa. Capítulo 10. Palabras que sanan. El poder vibracional de la voz. Hay palabras que se quedan flotando en el aire mucho después de ser pronunciadas, no por el sonido, sino por la vibración que cargaban. Palabras que, aunque simples, dejaron una huella. Y también hay palabras no dichas que se enquistan en la garganta, en el pecho, en el cuerpo. Palabras que el alma quiso liberar, pero el miedo, la costumbre o la vergüenza las dejaron atrapadas en algún rincón del campo energético. Aprendimos a hablar para comunicar, pero casi nunca nos enseñaron a hablar para sanar. Y sin embargo, la voz es una de las herramientas más potentes que tenemos para reconectar con nuestra frecuencia original. No porque lo que digas tenga que ser perfecto, sino porque el solo acto de expresar desde la verdad ya comienza a reordenar la vibración. Las palabras tienen sonido, sí, pero también tienen peso, textura, dirección. Una frase dicha desde la conciencia puede penetrar capas que ninguna técnica alcanza. Una palabra dicha a ti misma, en el momento justo puede abrir un canal de reparación que estaba bloqueado desde hace años. No por magia, por vibración. Y no se trata de hablar mucho, se trata de hablar verdad, de poner voz a eso que ha estado esperando salir, de dejar de traducir tu experiencia en palabras ajenas y comenzar a nombrarla desde tu alma, porque el alma tiene su propio idioma, y ese idioma no necesita ser bonito, necesita ser real. Quizá por eso muchas veces lloras cuando por fin logras decir lo que nunca habías dicho, porque en esa declaración hay una liberación vibracional, porque cada palabra que estaba atrapada, al salir, se lleva consigo parte del dolor, del miedo, del encierro. La voz que sana no siempre es fuerte, a veces es apenas un susurro, a veces tiembla, a veces duda, pero es tuya, y eso basta, porque el campo energético no juzga la forma, solo responde a la intención, y si la intención es sanar, cada palabra emitida desde ese lugar lleva consigo una frecuencia reparadora. Puedes comenzar hoy, puedes sentarte frente a un espejo y decirte en voz alta lo que nunca nadie te dijo. Puedes escribir una carta a tu yo de hace 10 años y leerla en voz alta como un acto de reconciliación. Puedes pronunciar el nombre de esa experiencia que siempre evitaste nombrar, no para revivirla, sino para liberarla. El sonido tiene memoria, tu voz también, y cuando hablas con presencia, tu cuerpo escucha, tus células responden, tu campo se ajusta, porque estás diciendo, estoy aquí, me reconozco, me permito. A lo largo de los años hemos guardado tanto, hemos tragado palabras, emociones, verdades que se nos quedaron atravesadas en alguna parte, pero ya no es necesario seguir callando, no si estás lista para vibrar desde tu alma, no si sientes que tu voz también tiene algo sagrado que decir.
Y no hace falta un escenario, no hace falta que nadie más escuche. A veces, los actos más profundos de sanación ocurren cuando por fin te escuchas a ti misma, sin filtros, cuando te das permiso de sonar como suenas, sin exigencia, sin estética, solo verdad. El poder vibracional de la voz es real, no porque cambie el mundo afuera, sino porque modifica la estructura interna, reescribe patrones, abre caminos, suelta nudos, y cuanto más hablas desde ese lugar, más cerca estás de la versión de ti que vino a vivir con el corazón abierto. Quédate, porque en los próximos pasos, lo que vas a liberar no es solo energía estancada, es también tu derecho a existir con la voz encendida, con la frecuencia limpia y con la verdad vibrando en cada palabra que elijas decir. Capítulo 11. El recuerdo que despierta la energía dormida. Nadie recuerda el momento exacto en que se desconectó de su propia luz. No hubo una fecha, no hubo una marca, solo un día amaneciste sintiendo que algo en ti ya no respondía igual. Tal vez fue una acumulación de pequeñas traiciones, de silencios prolongados, de adaptaciones que no te representaban. Tal vez fue el exceso de sobrevivencia, el peso de sostenerlo todo sin descanso. Sea como sea, lo que se durmió en ti no fue tu poder, fue el acceso a él. Y a veces, el acceso se reactiva por accidente, o por milagro, o por una combinación de ambas. Una canción que no escuchabas desde hace años, una mirada conocida en un rostro nuevo, una frase leída en un muro cualquiera, algo que no está conectado lógicamente con tu historia, pero que toca un punto profundo en tu energía. Y entonces sucede, el recuerdo vibracional. Ese tipo de recuerdo no trae imágenes claras, no revive escenas, no te lleva a un momento específico. Lo que despierta es una sensación, una certeza interna de que alguna vez estuviste completa, de que hubo un tiempo, antes de todo, en el que no necesitabas protegerte, ni explicarte, ni esconderte. Ese recuerdo es el que puede despertar lo que creías perdido, porque la energía no se destruye, solo se adormece cuando el alma no se siente a salvo. Y si la vida te pone frente a una vibración que es segura, que es honesta, que es coherente, esa parte dormida empieza a moverse, no porque entienda, sino porque reconoce la frecuencia original, reconoce el hogar interno, reconoce el pulso de la verdad, y entonces lloras sin saber por qué. Sientes calor en el pecho, sientes que algo se reordena. No puedes explicarlo, solo sabes que estás diferente, más presente, más tú, porque el recuerdo energético no viene de la mente, viene de la memoria del alma, y esa memoria es perfecta, aunque haya sido silenciada. Lo que despierta esa energía dormida no siempre es agradable, a veces duele, a veces confunde, porque te muestra todo lo que fuiste conteniendo para poder funcionar. Y soltar eso puede dar miedo, porque esas capas te dieron identidad, te protegieron, te hicieron sentir que tenías control, pero ya no las necesitas. El recuerdo vibracional es como un espejo sutil que no te muestra cómo luces, sino quién eres, y no te lo muestra con palabras, sino con frecuencia. Por eso, a veces, un lugar te hace sentir viva, por eso, una conversación te sacude, por eso, una pausa a tiempo te abre el pecho, porque estás recordando. Y recordar no es pensar, es vibrar distinto. Si hoy estás escuchando esto y algo en ti se mueve, aunque no sepas qué es, ese es el recuerdo activándose. Esa es la parte de ti que sabe, la que no necesita pruebas, la que no necesita permiso, la que espera, desde siempre, que regreses a ella. Puedes facilitar ese proceso, puedes crear espacio para que ese recuerdo se haga más presente, con el silencio, con la respiración, con la atención suave al cuerpo. Puedes dejar que ese pulso se expanda, sin forzarlo, solo acompañándolo, como quien acompaña el amanecer sabiendo que no tiene que hacer nada para que el sol vuelva a salir. Lo que está despertando en ti no es una versión nueva, es la más antigua, la más tuya, la más libre, y aunque aún no sepas cómo sostenerla, ella sabrá cómo guiarte, porque lleva esperándote toda la vida. Quédate, porque en el 1900... Siguiente capítulo. No solo vas a sentir ese despertar, vas a dejar que se convierta en movimiento, en reparación, en libertad. Capítulo 11. El recuerdo que despierta la energía dormida. La primera vez que lo sintió,
No había nada especial sucediendo. Estaba de pie en una estación de autobuses, bajo una lluvia suave, esperando algo que no llegaba. Había tenido un día cualquiera, rutinario, cansado, silencioso, y sin embargo, en medio de ese instante ordinario, algo en su interior se encendió. Fue apenas un segundo, una brisa tibia, una sensación de calor en el pecho, un impulso inexplicable que le hizo cerrar los ojos y respirar distinto. No supo qué fue, solo que por un instante dejó de sentirse rota, y cuando abrió los ojos, el mundo seguía igual, pero ella no. Eso es el recuerdo vibracional, una memoria del alma que se activa sin avisar. No se trata de recordar hechos, nombres, fechas, se trata de reconocer una frecuencia, un estado anterior al dolor, anterior a la lucha, anterior al olvido. Es como si el alma se tocara a sí misma desde el centro, y por un instante todo volviera a alinearse. Muchos lo llaman despertar espiritual, pero no es algo que se busque, es algo que se permite, porque la energía dormida en ti no necesita métodos complejos, necesita espacio, presencia, disponibilidad, y el alma, cuando encuentra ese espacio, recuerda quién era antes de apagarse para protegerse, recuerda cómo se sentía estar viva sin miedo, recuerda la vibración original que nunca se perdió, solo quedó enterrada bajo capas de experiencias, exigencias, expectativas. Ese recuerdo, cuando llega, no lo hace con palabras, llega como un suspiro profundo, como una emoción que no se puede explicar, como un impulso de llorar sin motivo, como un estremecimiento suave en la piel, y no necesita ser comprendido, solo necesita ser acogido. Muchas veces lo que sentimos como ansiedad, como nostalgia o como vacío, es en realidad el alma empujando desde dentro para que la escuchemos, para que dejemos de ignorar su llamado, para que soltemos la idea de que debemos entender todo para que algo sea real. No necesitas entender para recordar, porque lo que se activa en ti no es una historia, es una frecuencia, y esa frecuencia es anterior incluso a tus recuerdos más tempranos, viene de tu esencia, viene de lo que eres sin hacer, sin rendir, sin luchar, y sí, puede dar miedo, porque cuando recuerdas, también ves todo lo que construiste desde la desconexión, relaciones, trabajos, elecciones que ya no vibran contigo, y el alma al despertar no puede seguir tolerando lo que antes consideraba normal. Por eso a veces, tras el recuerdo, viene el caos, no porque estés cayendo, sino porque estás reajustándote. Pero no estás sola. Esa parte de ti que se activó sabe el camino, solo necesita que no la silencies otra vez. Permítele moverse, permítele hablar, aunque no sepas qué decir, cómo actuar, por dónde seguir. Respira con ella, camina con ella, escúchala. Puedes facilitar este proceso de muchas formas, con la música que toca algo en tu alma, con el silencio compartido con alguien que no exige palabras, con la escritura que fluye sin pensar, con la meditación que no busca vaciarte, sino llenarte de presencia. Y cuando sientas ese pulso, esa vibración tibia que emerge sin que la invoques, detente, deja lo que estés haciendo, coloca la mano en tu corazón y dile a tu alma, te siento. Eso basta, eso repara, eso reconecta. El recuerdo que despierta la energía dormida no es una meta, es un retorno, y cada vez que lo permites, cada vez que lo honras, cada vez que le das espacio, ese estado se estabiliza, no como una experiencia mística aislada, sino como una nueva forma de habitarte. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más suave del viaje, esa en la que ya no necesitas forzar la sanación, solo permitir que suceda desde el centro de quien nunca dejaste de ser. Capítulo 12. Sanación vibracional sin esfuerzo. Sanar no siempre se siente. ¿Cómo sanar? A veces se siente como vacío, como silencio, como no saber qué hacer, y sin embargo, sentir que algo está cambiando igual, porque hay un tipo de sanación que no ocurre desde el esfuerzo, ni desde el entendimiento, ni desde la voluntad. Ocurre desde el permiso, desde la entrega, desde la confianza de que el alma, cuando se le da espacio, sabe volver a su ritmo. Durante mucho tiempo, nos hicieron creer que sanar era escarbar, remover, revivir, que necesitábamos enfrentarlo todo, ponerle nombre a cada sombra,
encontrar el origen exacto de cada dolor. Pero hay dolores que no se explican, hay heridas que no necesitan análisis, sino descanso. Y es ahí donde entra la sanación vibracional sin esfuerzo. No es pasividad, no es negación, es apertura, es permitir que la energía haga lo que fue diseñada para hacer, fluir, moverse, liberarse, porque la energía estancada no necesita ser empujada, solo necesita sentir que ya no hay resistencia, que ya no está siendo contenida por el miedo, por la culpa o por el juicio. Imagina un lago quieto que ha estado recibiendo lluvia durante días. No necesita que alguien lo remueva para desbordarse, solo necesita un poco de sol, un poco de viento, una grieta, y entonces fluye, no porque lo hayas forzado, sino porque lo permitiste. Así funciona también la sanación vibracional. A veces comienza en un suspiro, en una siesta, en una caminata sin rumbo, en una conversación que no estabas buscando, en un silencio que por fin no quisiste llenar, y de pronto algo se suelta, algo se aligera, algo dentro de ti deja de pelear, tu campo vibracional está vivo, y cuando el alma despierta, ese campo empieza a reorganizarse solo, como una red que se estira, se sacude y vuelve a su forma natural, no porque entiendas lo que está pasando, sino porque te apartaste lo suficiente para dejar que pase. Y en ese proceso podrías sentirte rara, podrías sentir que no estás haciendo nada, y sin embargo, algo te está haciendo a ti, como si una parte más sabia estuviera tomando el control, y tu única tarea fuera sostener el espacio, respirar, estar, sentir, sin intervenir. Eso es sanación sin esfuerzo, no la que ocurre en el plano mental, sino la que nace de la vibración, no la que busca resultados, sino la que honra procesos, no la que exige acción, sino la que permite presencia. Puedes cultivar ese tipo de sanación de formas muy simples, escuchando música que te abrace, moviendo tu cuerpo sin estructura, permitiéndote llorar sin necesidad de entender por qué, mirando el cielo sin esperar respuestas, dejando que el silencio tenga su lugar. Todo eso nutre tu campo, todo eso repara. Y cuando algo en ti se resista a esa suavidad, recuerda, estás acostumbrada al esfuerzo, al hacer, al resolver, pero hay un camino distinto, uno en el que tu sanación no depende de cuánto te esfuerces, sino de cuánto te entregues. Y ese camino, aunque más lento, es más verdadero, más sostenible, más tú. Quédate, porque en el próximo capítulo daremos el paso final de este viaje, el regreso completo, el retorno consciente a tu frecuencia, a tu casa interior, al lugar vibracional donde todo lo que eres encuentra su verdad. Capítulo 13. El regreso a casa. La energía vuelve a ti. No hay campanas, no hay anuncios, no hay una luz brillante que te avise que has regresado. Solo un silencio distinto, una calma que no es ausencia de ruido, sino presencia de alma. Un estado en el que todo lo que antes dolía se vuelve más liviano, no porque haya desaparecido, sino porque ya no te define, porque ya no vibra con la misma fuerza. Ese es el regreso, y ocurre sin fanfarria, ocurre cuando dejas de buscar, cuando ya no estás esperando la próxima técnica, el próximo maestro, la próxima promesa de transformación. Ocurre cuando te quedas contigo, cuando decides habitarte sin condiciones, sin contratos, sin exigencias. El regreso a casa es vibracional, no es un lugar, no es una versión de ti que debes alcanzar, es un reencuentro con lo que siempre estuvo, con la parte intacta que sobrevivió a todos los naufragios, con la voz interna que susurró, incluso en los silencios más largos, aún estás aquí. Y cuando vuelves, algo en el mundo también cambia, no de forma espectacular, pero sí de forma sutil e irreversible. Lo que antes tolerabas ya no entra en tu campo, lo que antes temías ya no vibra tan fuerte, lo que antes necesitabas se vuelve opcional, porque has vuelto a ti, y tu energía, al regresar, comienza a ocupar su lugar natural en la realidad. No necesitas anunciarlo, no necesitas entenderlo. Tu sola presencia empieza a resonar distinto, tus pasos son más firmes, tus palabras más suaves, tu mirada más clara, porque el alma, cuando vuelve a casa, deja de empujar. Ya no necesita defenderse, solo necesita habitarse. Este regreso no es lineal, no es definitivo, no es perfecto,
pero es real, y eso basta. Hay días en los que volverás a perderte, en los que dudarás, en los que sentirás que retrocedes, pero cada vez te recuperarás más rápido, porque tu campo ya conoce el camino, porque tu frecuencia ya ha sido despertada, porque ya no eres la misma, y en ese nuevo estado descubres una verdad que no habías podido sostener antes. No estás rota, nunca lo estuviste, solo estuviste fragmentada por momentos, por emociones, por historias, pero ahora esos fragmentos están regresando, y al reunirse, no forman la versión antigua de ti, forman una nueva, una más honesta, más libre, más completa. El alma que regresa a casa no necesita demostrar nada. Se mueve con la certeza de quien ha sobrevivido a sí misma, de quien ha cruzado el umbral del olvido y ha traído de vuelta su esencia, no para mostrarla al mundo, sino para sostenerla en silencio. Y ese silencio es la música más alta que tu campo puede emitir, porque ya no está lleno de palabras que intentan convencer, está lleno de vibración pura, de presencia real, de esa clase de energía que transforma sin esfuerzo, que toca sin invadir, que inspira sin hablar. Quienes te rodean empezarán a sentirlo. No sabrán qué cambió, pero lo percibirán. Algunos se acercarán con más profundidad, otros se alejarán en silencio. No es personal, es energético. Tu vibración ya no encaja donde se exige olvido, solo se alinea donde hay verdad. El regreso a casa no termina. Se vuelve una forma de vivir, una forma de elegir, una forma de respirar, porque ahora sabes que tu lugar no está afuera, está en ti, y cada vez que lo olvidas, puedes volver. No importa cuántas veces, siempre puedes volver. Cierra los ojos, respira, escucha. Hay una parte de ti que nunca se fue, una parte que conoce el camino de regreso, incluso en la oscuridad más densa. Sigue esa parte. Ella es la guía. Ella es la casa, ella eres tú, y si llegaste hasta aquí no es casualidad, es porque estás lista, porque algo en ti ya está vibrando distinto, ya está resonando con esa verdad que nadie puede darte desde fuera. La energía siempre supo volver, solo necesitaba que la esperaras en 1960. Silencio. Y ahora que ha vuelto, ahora que está aquí, ¿qué harás con toda esta luz? Y si esta vibración te tocó, si algo en ti se movió en silencio mientras escuchabas, tal vez sea el momento de quedarte un poco más cerca. Puedes suscribirte al canal para seguir acompañando a tu alma en este camino suave, profundo y verdadero. Por aquí siempre va a haber un espacio de calma para cuando você quiser voltar. Si llegaste hasta el final, cuéntamelo en los comentarios escribiendo: este mensaje era para mí. Así que sé que tu energía permaneció conmigo hasta el último aliento de este capítulo. Y si realmente sentiste esa conexión, deja un me gusta en el video, no por obligación, sino como para encender una luz y decir: estuve aquí, presente. Hay un video aquí al costado que complementa este cruce. Haz clic y continúa conmigo allí. Tu energía sabe el camino.